Vamos a ver. Cuando se habla de histeria, solemos entender que es una persona que exagera sus reacciones, que es bastante enfática, que llama mucho la atención o que suele tener pensamientos catastróficos sobre lo que puede ocurrir en el futuro sin alguna explicación o tal vez sin algún fundamento. Por lo que, primero, voy a hacer una distinción. Hay una diferencia entre ser una persona histriónica y una persona histérica. Digamos que histriónica sería todo lo que he descrito con respecto a lo emocional, tal vez con respecto a cómo desenvolverse en ámbitos sociales. Y ya, digamos, y ya la palabra histeria se enfoca más en síntomas aparentemente de origen físico, pero que en realidad no tiene ninguna causa física, vaya. ¿Por qué? Porque, digamos, tú eres un médico y de todos los casos que te llegan, pues obviamente muchos son reales, que puedes ver la causa. Y te puede llegar alguna persona que diga, es que me he quedado ciego o me dan muchas convulsiones o he sufrido convulsiones o se me ha paralizado la mitad del cuerpo o ese tipo de cosas que son síntomas comunes de la histeria. Entonces hay un cierto como que sesgo de los doctores que pueden decir, "Oh, otra persona histérica". Y a ellos incluso les cuesta como que decirle a la persona, oye, lo que tú tienes no tiene alguna causa física, incluso mental. Te hemos hecho estudios y no tienes una aparente causa de lo que tú tienes. Y pues obviamente las personas no se lo toman a bien y dicen, ¿crees que estoy fingiendo? ¿Crees que estoy imaginándome mis síntomas? Entonces es muy complicado para los médicos o para los psiquiatras decirle a una persona, fíjate que los síntomas que tú manifiestas no tienen ningún origen físico, no hay una causa que diga, tú tienes esto por esto. Entonces, pues se les ha denominado pues una neurosis histérica, por lo que a las personas como que no les agrada que les digas que tienes esa, esa enfermedad. Y precisamente por eso se ha estigmatizado un poco ese término. Y no es como que sea algo muy grave, porque pues ya se ha cambiado la palabra histeria por trastorno por conversión. Ahora ya no se maneja como tal. Eres una persona histérica. Ya se maneja este término de conversión. Por lo que si tú le dices a una persona actualmente eres una histérica, sí se llegan a ofender. Y comúnmente también por la confusión, ¿no? Que ya he explicado entre ser una persona histérica e histérica. Así que, pues sí se llegan a ofender. Por lo que hay que entender algo. Primero, no hay una causa aparentemente física o neurológica que te predisponga o que te condicione a sentir estos síntomas, ¿no? Como convulsiones o ceguera o ciertas otras disfunciones. Otra cosa, las personas con histeria o con trastorno por conversión no fingen, no controlan este aspecto de voy a fingir una enfermedad para llamar la atención. O sea, no fingen. Esa es otra cosa que hay que tener en claro. Las personas que sí lo fingen, pues ya se les llama de otra manera, ¿no? Pero las personas con trastorno por conversión no imaginan esos síntomas, no tienen un control de qué es lo que les va a suceder. Por lo tanto, para la comunidad científica, pues es algo pues complicado de tratar, es algo que pues no pueden identificar cabalmente cuál es el origen, aunque sí pueden identificar ciertas vicisitudes. Por ejemplo, se ha hecho un estudio en el cual una persona, una mujer en específico, que tiene parálisis en la mitad derecha del cuerpo. Se le han hecho estudios pues, muy complicados, muy caros, y se ha determinado que no tiene ninguna condición o ninguna enfermedad que la condicione a no tener parálisis, por lo que a esta persona se le ha estudiado pues, en la parte del cerebro, en las distintas cortezas, capas y partes del cerebro, y se ha detectado que cuando a ella le dicen, por favor, piensa en mover tu pierna, esfuérzate para mover tu pierna, y cuando están tomando las imágenes del cerebro, se dan cuenta
que las partes del cerebro que se supone que se encargan del movimiento de la pierna derecha, por ejemplo, no se activan. Al contrario, se activan otras áreas del cerebro que no tienen nada que ver. Se activa la región de las emociones. O sea, ¿y qué tienen que ver las emociones como ver la pierna? Pues precisamente ese estudio es lo que tiene, pues, vaya, en jaque a la comunidad científica de que, pues, ¿qué rayos ocurre? No hay ninguna causa. Así que, bueno, en conclusión, hay una diferencia entre una persona histriónica e histérica. Por favor, tener en cuenta esa diferencia para que no le andes diciendo histérico a todo el mundo. Y ten en cuenta que no fingen lo que sienten o bueno, lo que vaya, llegan a padecer, no lo fingen. Y que pues este término ya se ha cambiado por trastorno por conversión, así que la palabra histeria pues ya la podemos ir dejando a un lado. Y eso sería todo.